Toxoplasmosis. ¿Qué saben de la toxo? Se transmite por los gatos. Ajá, esa es una de las vías de transmisión. Le afecta mucho a las embarazadas. Exacto, ¿sí? Siempre se descuida mucho en las embarazadas. Ahora vamos a ver por qué. Una de las vías es, la agente causal es un parásito que es el Toxoplasma gondii. Se puede contagiar, es de gato, también puede estar en la carne de algunos otros animales, ¿sí? En las verduras crudas mal lavadas, o sea, no es solo el gato. ¿Sí? El gato es como lo más frecuente, más común, pero también puede provenir de otros lados. Este parásito, ¿sí? No está mucho tiempo en circulación y va directamente a los tejidos blancos que son músculo, la retina y sistema nervioso central. Muchos de nosotros quizás ya tuvimos toxo, ni nos dimos cuenta, pasó totalmente desapercibido, el 90% de la población es asintomática, ¿sí? Y los que presentan síntomas suelen tener algo parecido a fiebre, dolor muscular, cansancio. El problema está más que nada en los pacientes inmunodeficientes o inmunocomprometidos, o sea, que su sistema inmune no es muy funcional, que digamos, tiene alguna deficiencia, algo que no le permite actuar adecuadamente. Y también el problema está en las infecciones de tipo congénito. Entonces, ¿cuáles son las vías de infección de toxo? Una tiene que ver con la vía oral, ¿sí? Ya les mencioné que puede contagiarse a través de ciertas carnes, verduras mal lavadas, que no estén cocidas, etc. Así que esa es una de las vías de contagio. Transplacentaria, ¿sí? Ahí es donde está el problema con las embarazadas. Se puede contagiar durante la gestación, si la mujer se contagia por primera vez toxo cursando el embarazo. ¿No? Bueno, obviamente siempre está el de trasplante y de transfusión, o sea, esa siempre está presente, ¿no? Ustedes, lo que les mandé, van a ver ahí una diapo de la toxo congénita, ¿sí? Puede afectar retina, puede producir hidrocefalia, calcificaciones cerebrales, o sea, puede producir cuadros importantes en el bebé. O sea que por eso es muy importante hacerle el estudio de toxo a las mujeres embarazadas. Ya pasan a ser población de riesgo. Ahí les puse un esquema con respecto a la transmisión placentaria, ¿sí? Tienen dividido esto en 3 partes, donde les dice el primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre del embarazo, ¿sí? Y acá tienen algo así. Y acá. Lo que está queriendo decirle este esquema de acá es que durante el primer trimestre del embarazo, ¿sí? El riesgo de contagio transplacentario, o sea, de la madre hacia el bebé a través de la placenta, es bajo, del 5 al 10%, o sea, el riesgo de contagiar al bebé es bajo. Pero ¿qué pasa? Si bien es bajo, en esa etapa estamos frente a una infección severa, ¿sí? Si el bebé se contagia durante los primer trimestre, un poco de segundo, va a tener manifestaciones clínicas más severas. ¿Verdad? Entonces, imagínense que acá todavía no está del todo maduro, ¿sí? Entonces va a afectar el desarrollo del bebé más a que si, por ejemplo, la mujer se contagiara durante el tercer trimestre, donde el bebé ya está más desarrollado. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que en el tercer trimestre el riesgo de contagio transplacentario es mucho mayor, pero la infección es menos severa. ¿Sí? Entonces, tenemos un primer trimestre donde tiene infección, el porcentaje de infección es bajo. ¿Qué sería el 5 o 10% sería el porcentaje de mujeres que se infectan? No de mujeres que se infectan. La posibilidad de que ella, a través de la placenta, transmita el parásito al bebé, ¿no? De infección transplacentaria. En el tercer trimestre el riesgo, ¿sí?, de contagio hacia el bebé es mucho mayor, pero la afección es menos severa. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Bien. ¿Eso se entendió?
Esto Sí. estamos hablando, Para el bebé, ¿no? esto es para el bebé, ¿sí? Esto es para el bebé, esto es durante el embarazo. Bien. De aquí la importancia siempre de hacerle el estudio a la mujer cuando quede embarazada para saber si ya tuvo toxo, y si no tuvo toxo nunca, entonces ella tiene riesgo de contagiarse de toxo durante el embarazo, ¿sí? Entonces hay que prevenir justamente para evitar esto, ¿no? Y más incluso durante los primeros trimestres, ¿sí? Creemos que la afección que va a producir en el bebé va a ser más severa. Bueno, vamos a ver. ¿Y puede pasar que aparezca en el primer trimestre y vaya aumentando su carga, digamos, hasta el tercer trimestre? ¿O se detecta en cualquiera? Vos inicialmente siempre le debes hacer un estudio de toxo a la mujer. Lo hago en los 3 trimestres. Sí, le haces al principio y después la vas controlando. Y siempre, si ella nunca tuvo toxo, ¿sí? Le das todas las pautas de los cuidados que tiene que tener durante el embarazo para no contagiarse de toxo, ¿no? Lavarse bien las manos, tratar de comer verduras cocidas, bien cocidas las carnes, ¿sí? Si tiene gato, tratar de no limpiarle ella la caja del gato. Si hace jardinería, también usar guantes o tratar de no hacer trabajo de jardinería, ¿sí? Todas las vías potenciales por las cuales se puede contagiar de toxo, ¿sí? Se las va a tratar de evitar para que no pase eso. Bueno, cambiando un poquito. Voy a hacerles una pregunta. ¿Cuál es el isotipo de anticuerpo que aparece primero? ¿Para la toxo? En general. IgM. IgM, ¿sí? Siempre nosotros tenemos una IgM, estamos hablando de una fase aguda o reciente, ¿sí? Ese Pero es el de primer eso sería en el isotipo de caso de que no anticuerpo. hayamos tenido, por ejemplo, antes la toxo. Vos cuando tenés de cualquier infección en general, ¿sí? Vos siempre que te enfrentás a un antígeno por primera vez y comenzás a producir anticuerpos contra ese antígeno, el primer isotipo que aparece es la IgM. Y si ya tuvimos la IgG, la que sale primero. Exacto, la IgM comienza a desaparecer y comienza a aparecer la IgG, ¿sí? Hay cambio o switch del isotipo, ¿sí? Entonces, bien, tenemos en una fase más aguda, o sea, al principio el eje X es el tiempo y el eje de la Y habla un poco de la concentración, ¿tá? Entonces, al principio el anticuerpo que comienza a aparecer es la IgM, ¿sí? Comienza a subir, llega un momento que llega un plató y comienza a disminuir, ¿sí? Esto sería, por ejemplo, un comportamiento de IgM. Después, un poquito más avanzado en el tiempo, comienza a aparecer la IgG, ¿sí? Comienza a aparecer la IgG, ¿sí? Y por ahí persiste un tiempito después de que ya se va la IgM. Va a haber un momento en que por ahí se superpone, tenga presencia tanto de IgG como de IgM, ¿sí? Pero eventualmente la IgM desaparece y la IgG persiste un poquito más hasta que se comienza a disminuir. Ahora, ¿qué pasa en toxo en particular a veces? En el caso de toxo esto comienza exactamente igual, ¿sí? La IgM aparece primero, la IgG aparece después, pero la IgM a veces persiste bastante más tiempo y se superpone por un lapso mayor con la IgG. Entonces, a mí me va a costar a veces discernir si yo estoy en una etapa más aguda o estoy en una etapa más crónica, ¿sí? ¿Cuál es la que sale primero en toxo? La M. La M. La M. Eso es en general para todo, la M, ¿sí? Siempre aparece primero la M y después la G. El problema con la toxo es que a veces la M persiste más en el tiempo que por ahí en otras infecciones que desaparece más rápido y solo queda la IgG. La toxo a veces la M está un tiempito más largo, ¿no? Y se superpone con Y se superpone con la G. Entonces ahí no podemos saber si está en etapa aguda o crónica. Bien. Ok.
Entonces vamos a ver algunas cosillas. Yo les puse dos tipos de algoritmos. Un algoritmo que es para estudio de toxo congénita y un algoritmo que es para estudio de la madre, ¿sí? Que está cursando un embarazo. Sí, le tengo que hacer el estudio de toxo. Vamos a arrancar con el que está primero acá, que es la infección congénita. Una madre, ¿sí?, que se contagió de toxo durante el embarazo, nace el niño y yo quiero saber si se contagió de toxo durante el embarazo. Algunos síntomas son muy evidentes, por ejemplo, si se contagió durante el primer trimestre, puede que las afecciones sean ya evidentes a simple vista, pero por ahí en el tercer trimestre, donde las manifestaciones son subclínicas y no las puedo ver, entonces tengo, por ejemplo, las serologías para hacerlo, ¿no? Entonces yo tengo un recién nacido, ¿sí?, de una mujer que se contagió de toxo durante el embarazo. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Yo le puedo hacer entonces a ese bebé un estudio de IgG y de IgM para toxo. Ahora, algo de esto normalmente hemos visto. Profe, pero la congénita sería cuando se contagia en el embarazo. Durante el embarazo, sí. Bien. Si yo estudio el recién nacido de la madre que cursó una prima infección de toxo, ¿sí?, ya nació el niño y yo le hago una serología. Si yo obtengo esto, IgG positiva, IgM negativa, ¿ustedes qué me dicen? Como que tiene anticuerpos contra IgG, pero que ya no lo tiene. ¿Puede ser? No, que ya... Ya transcurrió. No, que se contagió... ¿Cómo era la pregunta, profe? Yo le hago la serología al niño que recién nació. Saco sangre y le hago anticuerpos para toxo, ledoso, IgG e IgM y solo me da positiva la IgG. La M me da negativa. Y ese sale Levanten las manos los que dicen que este niño ya tuvo toxo. La madre le pasa a la madre. Ahí está. Bien. Yo esta IgG del recién nacido, y ojo acá, puede que sea del bebé como puede que no. No se olviden que la IgG es el anticuerpo que atraviesa placenta. Esta IgG que está acá solita puede ser del bebé o de la madre. No lo sé. ¿Sí? O sea que yo con esto solito no puedo confirmar que el niño tenga toxo. Cuando es así, entonces se recomienda repetir al 6º mes de vida. Al 6º mes de vida ya el niño va a tener sus propias síntesis de anticuerpos, ya en una concentración adecuada, y aparte, si esto era anticuerpo materno, los anticuerpos se depuran, ¿sí? Ese anticuerpo, como ya no tiene la fuente que lo produce, listo, desaparece. Pero en ese caso no sería de una infección congénita, no sería de otra. O sea, de que la madre ya haya tenido antes de embarazarse. Claro, o que durante el embarazo tuvo y le pasó las IgG, porque las IgM no atraviesan placenta. Entonces le repito el 6º mes para quedarme tranquilo y saber si esta IgG que yo le detecté al principio era de él o era de la madre. Entonces puedo tener varios panoramas. Que la IgG me dé negativa ya después de 6 meses y la IgM me sigue dando negativa. Entonces con esto no tengo, ¿sí? No se contagió de toxo y la IgG que yo vi al principio entonces era materna. Entonces me quedo tranquilo, no hay infección congénita. Ahora, si le hago y me da IgG negativa con IgM positiva. Sí, Que el bebé se contagió. Ajá, sí. Tiene infección congénita. Esta M que yo estoy viendo ya después de 6 meses es de síntesis propia del bebé. ¿Sí? Esta M es del bebé. Se contagió de toxo. Tiene toxo congénita. Bien. Y la está cursando, ¿no? La está cursando. Sí, sí, sí.
IgG positiva, IgM positiva. ¿Cómo? IgM e IgG positiva. Que la madre sí le pasó esos anticuerpos y el bebé se contagió. Sí, el bebé está con infección congénita, en especial me lo da la M, ¿sí? Y esta IgG puede ser también del bebé. ¿Ah? El bebé está en una fase aguda, porque recién después le aparecieron las IgM, no las tenía al principio, a los 6 meses le aparecieron las IgM. ¿Ah? O sea que sí tiene infección congénita. Ahora, lo dejé para el último. Tengo IgG de nuevo positiva, IgM negativa. Profe, Dime. ¿me puede explicar eso? Porque no entendí bien. La IgG positiva y la IgM positiva, ¿qué pasaba ahí cuando las dos son positivas? Estás en una infección aguda, la M te apareció, o sea, es la primera en aparecer, al principio no la tenías, así que fue de síntesis de bebé dentro de esos 6 meses. ¿Tá? Y la IgG puede que o haya quedado algo todavía de la mamá o que también sea del bebé. Ya comenzó a entrar en esta etapa donde se superponen las dos. ¿Tá? Está cursando, pero la misma vez está haciendo anticuerpos. ¿Así sería? Claro, sí, la está cursando y por eso es que tiene anticuerpos. Y la última es la misma que puso al comienzo, la segunda. Exacto, es como esta, pero fíjense que en la diapo tiene un asterisco de por lado. ¿No? Esto tiene un asterisco porque es algo particular a tener en cuenta y ahí les dice que un título que no disminuya con respecto a la medida anterior. ¿Qué significa? Si esto era de la madre, ¿sí? Con el tiempo, la concentración ya les dije que va a ir bajando, ¿sí? Si yo después de 6 meses sigo detectando IgG, pero su concentración es más baja que la que yo detecté al principio, ¿sí? Entonces puede que sea todavía un remanente de la madre, ¿sí? Que no sea del bebé. ¿Tá? En cambio, si la medición después de 6 meses en la IgG persiste con los mismos valores o incluso aumenta, entonces es del bebé. ¿Tá? Y no es de la madre. Por eso ahí les aclara que el título no disminuya, ¿sí? Con respecto a la medición anterior, la medición inicial al momento de que nació el bebé. Bien. Y después el otro panorama es que ya de entrada ¿sí? Si ya de entrada el bebé me da IgG positiva con IgM positiva, esto ya es congénita, ¿sí? De entrada, tanto G como M positiva. ¿Por qué? Porque la M no atraviesa placenta, entonces esta M no es materna, es del bebé, ¿sí? Esta IgG no lo sé, pero la M es del bebé. Y yo por eso ya estoy hablando del toxo congénito. Y si era IgM positiva y IgG negativa, el bebé también está con... También, sí. Pueden ser las dos positivas. Y la IgG negativa sería porque puede ser de la mamá. La IgG negativa. Sí, en el segundo caso. O sea, ¿por qué serían negativas si... ¿Por qué serían negativas si el bebé sí tiene? ¿Cuál? En la segunda. ¿Esta? No, abajo. ¿Esta? La segunda de allá. ¿Esta? Sí. Ah, porque esta lo más seguro es que haya sido de la mamá al principio. Y después apareció la M del bebé. Apareció después. La M siempre es del bebé. La M es del bebé, ¿sí? Porque recordemos que la M es muy grande, la M no atraviesa placenta, así que no hay posibilidad de que esta M venga de la madre. Aparte se sintetizó después de los 6 meses, al principio no estaba y apareció después. Y en este caso apareció al principio, ¿sí? Y como les dije, no atraviesa placenta, así que yo sé que esta M es del bebé. La G no lo sé, ¿tá? Pero la M es del bebé. ¿Quién recibe el tratamiento del bebé? Ajá, exacto. Hay que darle tratamiento, cualquiera de estos panoramas que tengamos acá, excepto es el que da todo negativo después. Es el único que está liberado.
Ahora, ¿qué pasa con el estudio de la madre al principio? La mujer queda embarazada y comienza a hacerse los controles chequeos, entre ellos están los de toxo, ¿sí? Ella en realidad se tiene que hacer tanto IgG como IgM, ¿tá? Ahí lo tiene como separado en el algoritmo. Pero, por ejemplo, si yo tengo una mujer que me da inicialmente IgG negativa, ¿sí? Y pongámosle que me dé también IgM negativa. ¿Esta mujer tuvo, tiene toxo? No tiene, ¿sí? Entonces esa mujer la voy a tener que monitorear cada 2 meses, cada cierto tiempo la voy a estar monitoreando para ver si le aparece algo, si le aparece una M o alguna otra cosa que se contagie durante el embarazo. ¿Ah? En caso de que, por ejemplo, de IgG positiva, ¿sí? A mí me puede estar hablando de una infección pasada o relativamente reciente. Le voy a hacer también, por las dudas, la IgM. ¿Tá? Si la IgM me da negativa y solo me da la IgG positiva, esto es una infección pasada. ¿Tá? Ya pasó, ya fue, desapareció la M, quedó solo la G. Ya está, me quedo tranquila, esa mujer ya tuvo toxo. ¿Tá? Ahora, cuando tengo las dos, ¿sí? Tanto la IgG como la IgM, ahí yo me tengo que replantear algunas cosas, porque yo no sé si estoy acá, que es una fase relativamente aguda, si estoy ya en esta parte del final, donde también están superpuestas las dos, en este caso particular del toxo, pero ya es algo pasado, donde persiste la M, ¿tá? Pero ya pasó. Hay que volver a controlar. Entonces tengo que volver a controlar. Se puede hacer, por ejemplo, el dosaje otra vez de la IgM del IgG o de la IgG sola. ¿Ah? Entonces, si das las dos, puede ser que ya hayas tenido antes del embarazo, pero que siga con los dos antes. Claro, tal cual. Puede ser que se haya infectado de antes y justo la enganchaste en esta parte ya tarde, o que se contagió relativamente recientemente y todavía está en esta etapa temprana. Así ¿Y que hay que tenerle más cuidado. el gobierno? Sí, por eso hay que estudiarlo bien. Para saber si en qué etapa está, si está más aguda o está ya en una etapa que ya pasó, ya no pasa ¿Y nada. esa etapa cómo se llama? ¿Está? Sí, ahí donde, digamos, está la IgG. Acá todavía ya está en la etapa aguda. Positivo esto ya ya es crónico. sería está con infección. Está, sí, En etapa aguda. en etapa aguda. Yo lo que puedo hacer entonces es repetir, ¿sí? No me acuerdo si es por 3 semanas. No, 3-4 semanas. A las 3-4 semanas le puedo repetir, por ejemplo, la IgG. ¿Ah? Pongámosle que yo estaba en la etapa aguda, que dio IgM positiva e IgG positiva en la etapa aguda. ¿Ah? Yo se la medí a la IgG cuando estaba por acá. ¿Sí? Se la repito a las 3-4 semanas, o sea, avanzo en esta curva de tiempo, ¿sí? Y ahora estoy acá. ¿Cómo debería, entonces, cómo está la concentración a las 3-4 semanas con respecto a la inicial? Más elevado. Está elevado, ¿sí? Entonces, si yo a las 3-4 semanas observo que el título, el valor de anticuerpos aumentó, significa entonces que yo la había agarrado en la etapa aguda, ¿sí? Y esa IgM, IgG que yo detecté era de etapa aguda. Ahora, si yo la medición inicial justo la había pescado, no sé, por acá, ¿sí? Y la repito a las 3-4 semanas, por ahí la veo, por ahí, ¿sí? Me da igual o un poco disminuida. Eso significa que ya era algo pasado. ¿Tá? Entonces a mí volver a medir la IgG en el tiempo me permite saber en qué parte de la curva de la IgG estaba y saber si era más reciente o algo pasado. ¿Sí? Por eso se vuelve a repetir la medición al tiempo. ¿No? Si da igual o menor, entonces estaba en la... Ya era una infección pasada. Simplemente que la IgM seguía ahí molestando, por lo que yo les dije que la IgM persiste
bastante, no es que desaparece rápido, persiste y persiste el líquido. ¿Y esa etapa cómo era que se llamaba? Ya es una etapa pasado crónica. Bien. Entonces tenemos eso, tenemos una madre que puede estar sin infección, ¿sí? Nunca tuvo toxo, entonces acá la tengo que ir controlando cada cierto tiempo para ver si se contagia durante el embarazo y darle obviamente todas las pautas de higiene y todos los cuidados que tiene que tener, que les mencioné antes de cocer las verduras, las carnes bien cocidas, no hacer jardinería, no limpiar la caja del gato, etc. Y luego con la serología también, si me llega a dar positiva, yo me puedo ubicar si la mujer está en una etapa aguda o si está ya en una etapa pasada y tuvo toxo alguna vez. Bien. 3-4 semanas de repetirlo. Bien. Ahora yo les pregunto, ¿cómo harían ustedes la búsqueda de anticuerpos antitoxo? ¿Por qué método? Aglutinación directa. Elisa. Después vamos a ver algo así. ¿Qué más? No, aquí hay un anticuerpo. O sea, ¿qué método, digamos? ¿Por qué método? Sí. No, por eso no tendría que ser combinativo. Anticuerpos antitoxo estoy buscando. De forma indirecta. Usarse de gaja. Inmunoquímico, ¿Quimioluminiscencia? inmunofluorescencia indirecta. También se puede hacer. Se puede hacer muchas de las cosas que vimos. A ver. Podría hacerle un ELISA, ¿sí? O una quimioluminiscencia, ¿sí? Que ya es automatizada, pero el fundamento es casi lo mismo. Podría ser una IFI también. Algo parecido a la aglutinación, pero no tan así, ya lo vamos a ver también. Pero bueno, pongámosle que hacemos lo más fácil, hacemos un ELISA indirecto. ¿Sí? Los ELISAs indirectos, acuérdense que servían para detectar anticuerpos. Entonces, si yo tengo mi pocillito de ELISA, ¿cómo es? ¿Qué tiene que tener este pocillo de ELISA? ¿El anticuerpo? El antígeno. ¿Qué antígeno va a tener entonces en este caso? El toxoplasma gondii, ¿sí? O sea, algún antígeno, alguna proteína X del toxoplasma gondii. Esto va a estar pegado en la base de mi plaquita de ELISA. ¿Ese sería para el ELISA? Esto es para el ELISA indirecto. Bien. ¿Qué hacía después? Ahí tengo mi pocillo, nada más. ¿Qué le tengo que agregar? El suero del paciente, ¿sí? Vamos, de paso repasamos ELISA. Bueno, entonces le pongo el suero del paciente, ¿sí? Esto va diluido en un buffer especial, pero se le pone el suero en resumen. Entonces el suero del paciente, si es que tiene anticuerpos contra toxoplasma gondii, se va a unir al antígeno que está diluido. El suero viene diluido en buffer. Bien, esto se incubaba, ¿se acuerdan? Se incuba y se lava después. ¿Qué se le agregaba en el paso siguiente? El secundario conjugado. Exacto, el anticuerpo secundario o conjugado. Que en este caso, ¿qué tenía pegado ese anticuerpo secundario conjugado? Un antitoxo. Una enzima. ¿Sí? Acuérdense que ELISA es un enzima inmunoanálisis. La E de ELISA es de enzima. ¿Sí? Entonces, acá venía el anticuerpo secundario que tiene pegado una enzima. ¿Sí? Bien, y antes de seguir avanzando, yo les dije que yo hago serología para IgM y para IgG. ¿Sí? Pongámosle que este es un ensayo para detectar
IgG antitoxo. ¿Sí? Esto yo quiero detectar si el paciente tiene IgG contra toxo. Este anticuerpo secundario, ¿contra quién tiene que estar dirigido? Contra. ¿A quién se está uniendo el anticuerpo secundario? Al anticuerpo del suelo. Pero si es para IgG, A la IgG. bien. En el turno anterior también me cansé de dibujar. Bien. Estamos haciendo exactamente el mismo ensayo, uno para detectar IgG y el otro para detectar IgM. Bien. La diferencia está un poco en el conjugado. El conjugado sí anticuerpo secundario unido a una enzima. Pero ¿qué está reconociendo, por ejemplo, si este es para detectar IgG? ¿Qué está reconociendo este anticuerpo secundario? IgG, sí, es un anti-IgG. El anticuerpo secundario es un anti-IgG, ¿sí? Entonces yo voy a poder detectar únicamente IgG. Yo el resultado que voy a obtener es de concentración de anticuerpos de isotipo IgG. ¿Tá? Y acá es un anti-IgM, ¿sí? Entonces acá el anticuerpo secundario es un anti-IgM. Yo con eso soy capaz de detectar y ver solo concentración de IgM. Y ese sería como IgM antitoxo. Exacto. Entonces, porque yo acá solo tengo, se me van a quedar pegadas las M que reaccionaron con la toxo. Yo lo voy a revelar con un anti-IgM. ¿No? Después del conjugado, ¿qué venía? Exacto, injugo, lavo y Se agrega un sustrato. bien, acá agrego el sustrato. Acá incubamos por segunda vez. Sí. Cuando agrego el suelo del paciente, injugo y lavo para sacar todo lo que no se pegó. Lavamos con suelo. Tiene su buffer de lavado. Con buffer de lavado. Los kits de lisa tienen sus propios buffers para diluir, para lavar, para todo. ¿No? Agrego el anticuerpo secundario, lo incubo y también lavo para sacar todo lo que no se haya unido. ¿No? Y ahora sí, paso siguiente, agrego el sustrato. ¿Sí? Ese sustrato, recuerden que pasa a producto y este producto es el que le da color. Esto también se incubaba un determinado tiempo para que la enzima catalice la reacción de sustrato hacia producto. Yo le doy un determinado tiempo, acá ya no lavo, no hago nada porque si no tiré todo y hago todo. Simplemente lo que se hacía era agregar una solución de stop. Con eso yo freno la reacción y estabilizo el color. ¿No? Suelen ser soluciones ácidas. Ustedes saben que las enzimas reaccionan a determinado pH, etc. Por lo general es ácido, entonces ya pierde las condiciones, la enzima deja de funcionar, entonces por eso es que se frena la reacción. Profe, le agregaba el sustrato y de ahí se formaba un producto con color. Exacto, ahí se produce el producto coloreado. Todo lo que se lava, todo ya viene en el kit, ¿no? Sí, todo viene en el kit. Te viene el conjugado, te viene el sustrato, te viene la solución de stop, el buffer de dilución y el buffer de lavado. Y se deja unos minutos, entonces. Se deja unos minutos para que el sustrato pase a producto. ¿No? Tenés que darle un tiempito a la enzima para que trabaje y lo pase a producto. ¿No? Y después se pone el. Y ahí recién le agregas el stop y lo frenas para estabilizar ya la reacción y el color. Bien. Y lo mismo pasaría acá, ¿sí? Los dos. La única diferencia entonces estaba en el conjugado, ¿sí? ¿Qué isotipo de anticuerpo va a reconocer? Nada más. Bien. ¿Hay video en YouTube? Hoy es un repaso del No, índice de directo. Elisa. Elisa, sí, cuando vemos hay un video de Elisa. De bueno. ¿Sí? Salva de todo. Ahora vamos a ver lo siguiente. Bien, la IgM es, como vieron, tanto la IgM como la IgG son muy importantes en toxo para ubicar en qué parte de la infección estoy.
Hay otras técnicas que a mí me permiten detectar la IgM. ¿No? Yo acá les dibujé como que el suero tiene todas puras M, pero esa no es la realidad. El suero es una mezcla compleja de diferentes isotipos de anticuerpos con diferentes especificidades. Lo único que yo acá depuro es que como el antígeno es Toxoplasma gondii, se van a unir anticuerpos específicos contra Toxoplasma gondii. ¿No? Y yo revelo solo IgM gracias al anticuerpo secundario. ¿No? Pero acá también se pudo haber pegado cualquier otro isotipo de anticuerpo, sino que yo no lo voy a ver porque no tengo un anticuerpo secundario contra otro isotipo, solo contra IgM. Hay otras técnicas que se usan que son más sensibles para IgM y más específicas porque tienen un paso previo que se llama de captura. ¿Sí? Hay algo que se llama ELISA de captura. Profe, un ratito, la M si es igual que la G entonces. Sí. En este caso sí, la diferencia estaba en el anticuerpo secundario. Este anticuerpo secundario es anti-IgM, entonces solo te va a revelar la IgM. Si vos acá pusieras un anticuerpo secundario anti-IgA, vos vas a revelar si hay IgA. Si pusieras un anti-IgE, vas a revelar si hay IgE. ¿Tá? Pero acá inicialmente se pudo haber pegado cualquier isotipo. Vos vas a revelar el isotipo que a vos te interesa por el anticuerpo secundario. Vos pensás que este suero es el mismo que este. La única diferencia es el mismo paciente. La diferencia está en el anticuerpo secundario. ¿Ah? ¿La ELISA de captura era para IgM? Para IgM. Vamos a ver entonces en qué consiste una ELISA de captura. Ya el nombre me lo está diciendo un poco, de captura. Algo vamos a capturar en el medio. Bien. El ELISA de captura tiene, en lugar de antígeno en la base, tiene un anticuerpo. Entonces acá tengo un anticuerpo. Es una ELISA de captura para IgM. Entonces, ¿qué debería hacer este anticuerpo? Es un anti-IgM, ¿sí? Este anticuerpo que está en la base del pocillo es un anti-IgM para capturar solamente IgM. ¿Va? ¿Estamos? Sí. Bien. Entonces, yo le voy a agregar el suero del paciente, ¿sí? Y acá entonces van a quedar capturados únicamente las IgM, ¿sí? Las IgM, sí, sí, hay por ahí aquí alguna IG, hay IgA, en el suero hay de todo, ¿sí? ¿Tá? Entonces yo esto lo incubo, ¿tá? Incubo para permitir esta unión y luego lavo. ¿Tá? Yo cuando lavo entonces elimino todo lo que no se pegó a ese anticuerpo de captura. ¿Tá? Y obtengo solo IgM, nada más. Paso siguiente, porque yo acá tengo IgM, pero ese IgM puede ser contra cualquier cosa. Yo quiero saber si es una IgM específica contra toxo. ¿Tá? Entonces, paso siguiente, agrego antígeno de toxo. Profe, lavamos y agregamos. Sí, vos acá, primer paso, incubaste con el suero y lavaste. Y luego se agrega el antígeno de toxo. ¿Tá? Entonces las IgMs, que ya quedaron capturadas en el primer paso, que sean específicas contra toxo, se van a unir al antígeno que yo les acabo de agregar, ¿sí? Las que son específicas van a quedar unidas. Bien, yo hasta ahí no estoy viendo nada visualmente, todavía me falta algo. Ahora sí, puede que esto incube, tengo que lavar, ¿sí? Porque puede que tenga específico, no tengo que sacar todo el antígeno que no se haya pegado. ¿Se vuelve a lavar? Sí, se incuba y se lava. Eso también trae un bajo.
Sí, todo esto trae, todos los ELISA traen sus propios buffers de lavado. Si esto lo hiciera por un método automatizado, ¿sí? También todo tiene sus propios buffers de incubación, de lavado, todo. Siempre los kits te lo traen porque todas estas reacciones tienen que cumplir con requerimientos de pH, fuerzas iónicas, y eso lo pone a punto el fabricante para la técnica que él hizo, ¿no? Bien. Entonces le agrego ahora el conjugado. ¿Qué va a reconocer este conjugado? ¿A qué lo estoy pegando acá en el dibujito? Un antígeno. El antígeno, ¿sí? Si acá se pegó antígeno de toxo, entonces yo voy a poderlo revelar gracias al conjugado, ¿tá? Entonces el conjugado es un anticuerpo anti-toxo, ¿sí? Esto se lo incuba, ¿sí? Y se lava para sacar todo lo que no se pegó. Y el último paso, ¿cuál sería entonces? El sustrato. Sí, incubamos, lavamos. Y el último paso, entonces agrego el sustrato y este sustrato pasa a producto, o sea, la última parte es exactamente igual. Y le agrego, después de un determinado tiempo de incubación, la solución de esto y ahí frené la reacción. Entonces, cuando yo hago este método, ¿sí? Yo como que limpio un poco el suelo, lo depuro de otros anticuerpos, entonces yo me quedo solo con IgM y de ahí veo cuáles de ellas son las que son específicas contra el toxo. ¿Este también se colorea con el sustrato? Tal cual, porque sigue siendo una ELISA. Vos acá tenés un anticuerpo conjugado con una enzima, así que la visualización final es lo mismo, es una ELISA. Siempre al final vas a tener una enzima que pasa sustrato a producto. Bien. Ese es el concepto de una ELISA de captura. Yo voy a tener un paso previo, entonces, en el cual yo voy a capturar algo, tal cual como lo dice el nombre de la ELISA, ¿sí? Y después son pasos para terminar de detectar. Es mucho más largo, pero lo hace más sensible y específico. Les doy más que nada esto porque ahora vamos a ver una que mezcla el concepto de captura con la aglutinación. Este método se llama Izaga. En el método de Izaga, yo lo que tengo es un pocillo, ¿sí? Redondeado, de fondo redondo, en el cual se hace una captura previa, tal cual como se hizo en el ELISA. Estos pocillos están recubiertos con un anticuerpo, ¿sí? En el caso de Izaga se puede hacer para IgM e IgA. Yo no les mencioné, pero la IgA también aparece bien temprano en la infección por toxo. Entonces se puede hacer para los dos en simultáneo. Esto puede ser una mezcla de anti-IgM con anti-IgA o solo anti-IgM, ¿no? Entonces tengo el anticuerpo de captura en el pocillo. Entonces yo a esto le voy a agregar el suero del paciente, ¿sí? Y se va a pegar mi anticuerpo, tal cual como allá, ¿tá? Se pega. Bien. ¿El anticuerpo de captura qué era? Un anti-IgM o anti-IgM más anti-IgA, ¿sí? El Izaga se hace para las dos cosas. Lo pongo con le agrego el suero del paciente entonces a ese pocillo y lo tengo que incubar, obviamente para darle un tiempo de unión al anticuerpo del suero al anticuerpo de captura y se lava, ¿sí? Necesito eliminar todo lo que no se haya quedado pegado ahí. Y ahora, ¿cómo hago que esto sea una aglutinación? Porque esto al final se visualiza como una aglutinación. Lo agregamos el antígeno. Ajá. La muestra ya la puse. Mi muestra es el suero del paciente. Ya lo puse. Que hay un Un antígeno particulado. Bien. El
antígeno tiene que ser particulado. O sea, uno ya de laboratorio, digamos. Ya viene, el reactivo ya viene, en realidad es el parásito entero. ¿Sí? Es el Toxoplasma gondii enterito, es el parásito. No se olviden que el parásito entero es una célula, así que es una partícula, ¿sí? Tiene antígenos expresados en toda su superficie, así que tranquilamente yo le puedo poner el parásito entero. Antígeno particular. Para hacer la directa hay que hacer todo el ciclo. ¿Cómo que se llamaba? Eso sería un monoclonal. Parece ¿Qué cosa? pero Lo que se le agrega. Porque usted había entendido que los que se hacían en el laboratorio eran monoclonales. El que son monoclonales son los que están puestos en la base de captura. ¿Sí? El amarillo es el anticuerpo que tiene el paciente en el suero. ¿Sí? O sea que ahí no tenés monoclonales. Y el antígeno sería. Y el antígeno es el parásito entero. ¿Sí? El parásito cuando está entero es una partícula, es algo grande. ¿Sí? Entonces estamos combinando un antígeno particulado, que es una célula completa, ¿sí? Con anticuerpos IgM, que son excelentes aglutinantes. ¿Ah? Listo, armé el combo perfecto para una reacción de aglutinación. De hecho, esto se visualiza, si ustedes ven la imagen, donde tienen descrito el ISAGA, el negativo se ve como un botón en el fondo, ¿tá? Y si no, se ve como el manto. ¿Ah? El manto es el positivo, se forma la aglutinación, entonces yo ahí sé que tengo anticuerpos. Va a generar entonces la aglutinación si es positivo y si no. Ajá, exacto. ¿Sí? Profe, ¿es anticuerpo monoclonal? El anticuerpo monoclonal, repito, es el que está en la base. ¿Sí? Acá también, estos son monoclonales, ya vienen con un monoclonal anti-IgM. ¿Y usted en qué momento le dice de captura cuando le agrega el suero? Cuando le agrego el suero, Ahí es que captura. ahí se captura, ¿sí? Si hay IgMs, que siempre vas a tener, ¿sí? Quedan unidas al anticuerpo de captura que está en la base. Este anticuerpo que está acá en la base pegado es el anticuerpo de captura, es el encargado de capturar lo que a mí me interesa. En este caso, me interesa capturar IgM. Entonces, el anticuerpo de captura es un anti-IgM. También se llama anticuerpo monoclonal. También es de tipo monoclonal. Sí, es un anticuerpo de captura monoclonal anti-IgM. Si querés llamarlo por... Entonces el ISAGA es simplemente una reacción de aglutinación, pero que combina un paso previo de inmunocaptura. ¿Sí? Ay, no tenía que deshacer. Bien. Llamando. Él tiene que estar estudiando. No sé, solo así como enseguida. Bien, ahora vamos a ver un consejito más y ya los dejo. Sí, sí. ¿Recuerdan qué era la avidez? Era la afinidad que tenía un anticuerpo con un antígeno. Bien, nosotros teníamos, los anticuerpos tienen cierta afinidad, ¿sí? Que habla sobre la fuerza de unión del anticuerpo al antígeno, ¿sí? Y la suma de las afinidades, o sea, de cada sitio de unión para tope al epitope, suma y se hace la avidez. ¿Sí? Recuerdan que, por ejemplo, la suma de las afinidades de la IgM, como tiene 10 sitios de unión, va a dar una avidez bastante alta, porque multiplico la afinidad por 10. ¿Está? Bien. Entonces, recordamos bien qué es la avidez. Perfecto. Otra cosa. La inmunidad adaptativa tiene la característica de que madura su afinidad. ¿Sí? Eso ténganlo presente. En la adaptativa los anticuerpos van madurando su afinidad en el tiempo. O sea, hay un anticuerpo que yo lo genero recién, es de síntesis muy reciente,
es un anticuerpo con una afinidad mediana, baja, ¿sí? Y a medida que pasa el tiempo, esa afinidad va madurando y va aumentando. En consecuencia, también aumenta su avidez, ¿sí? O sea que un anticuerpo reciente es un anticuerpo con una afinidad baja y en consecuencia una avidez baja, ¿sí? A cuando yo estoy hablando de una etapa más avanzada, una etapa pasada, en el cual ya el anticuerpo maduró su afinidad y en consecuencia tiene un aumento de la avidez. ¿Estamos? Bien. En toxoplasmosis se hacen ensayos de avidez. A eso viene. Eso me va a mí permitir, los ensayos de avidez se hacen para IgG, ¿sí? Entonces yo, midiendo la avidez de la IgG, voy a poder saber si esa IgG es de síntesis reciente o de síntesis pasada. Todo gracias a su avidez. ¿Cómo puedo hacer un test de avidez? Volvamos otra vez a la ELISA. No es que se haga por ELISA, se puede hacer por otro método, pero lo veamos conceptualmente por una ELISA, que es lo que más hemos visto, ¿no? Teníamos el pocillito. ¿Cómo hacíamos entonces el ELISA indirecto para IgG? Poníamos los antígenos. Bien, tenía el pocillo inicial que tenía los antígenos de toxoplasma, ¿sí? Bien, le ponía entonces ¿qué? El suero del paciente, ¿no? Se incuba, se lava y le agregaba el anticuerpo secundario que tenía la enzima. En este caso sería un anticuerpo secundario anti-IgG, ¿sí? Porque si yo estoy determinando IgG, el anticuerpo secundario es un anti-IgG, ¿no? Bien, entonces se incubaba, se lavaba y ¿qué agregaba al final? El sustrato para... Bien, el sustrato que pasa al producto y finalmente la solución de stop. Genial. Ahora, yo puedo largar en paralelo otro pocillito aparte, exactamente igual. Igual pero no tan igual. Le agrego el suero del paciente, pero a este pocillo en particular le voy a agregar algo extra. Después de agregar el suero del paciente, ¿sí? Le voy a agregar algo que se llama urea. Y esta urea está en concentración 6 molar. ¿Qué hace la urea? ¿Por qué le agrego urea a mi pocillo de ELISA? La urea lo que hace es desestabilizar la unión antígeno-anticuerpo, ¿sí? Eso significa que si el anticuerpo no está unido con mucha fuerza a su antígeno, o sea, es una unión débil, ¿sí? La urea va a producir que estos anticuerpos se despeguen, se separan del antígeno, ¿sí? Entonces yo le metí urea, estoy incubando esto con urea, ¿sí? A diferencia de este que era sin urea. Este tiene urea metido en el medio y pongámosle que es un anticuerpo de síntesis reciente, o sea que tiene poca afinidad, ¿sí? Le agregué la urea y entonces algunos se van a desunir, ¿sí? Se van a desunir y entonces cuando yo le haga los lavados, se van a ir con los lavados. Que tiene menos avidez. Exacto. ¿Sí? Después los pasos siguen exactamente igual, se le agrega el anticuerpo secundario, anti-IgG con la enzima, ¿sí? El sustrato y el producto. No lo lavamos apenas le agregamos la urea. Se incuba un poquito con urea y después sí lavas. Y ahí se le agrega. Entonces si esto se despegó con la urea, te lo llevas en el lavado, ¿sí? Entonces vas a tener menos anticuerpos unidos a que si lo incubaste sin urea. Entonces, ¿cómo va a dar la enzima óptica o el color? Desestabiliza unión antígeno-anticuerpo. Exacto, sí, desestabiliza la unión. Si vos tenés un anticuerpo que tiene poca afinidad por su antígeno, va a producir que se suelte ese anticuerpo, que se desuna de su antígeno, ¿tá? Ahora, si el anticuerpo es un anticuerpo que ya tiene una afinidad alta, o sea, es un anticuerpo ya viejito, con afinidad madurada, entonces la urea no le va a hacer nada y va a seguir ahí pegadito, bien firme, unido a su antígeno. ¿Ah? Pero pongámosle que era uno de baja afinidad, o sea, de baja avidez. ¿Ah? Yo estoy viendo este pocillo, veo varios anticuerpos pegados, ¿sí?
Entonces, no se olviden que el color que yo veo al final es proporcional a mi concentración, ¿sí? O sea que esto me va a dar un valor X, ¿sí? De densidad óptica cuando lo lea. Y este me va a dar un valor menor, ¿sí? Entonces yo después haciendo una relación, unos cálculos, no importa, yo voy a poder decir que esta IgG era de baja avidez, ¿sí? Y voy a saber que entonces es una IgG de síntesis reciente. ¿Ah? En cambio, si hubiese pasado lo contrario, era un anticuerpo ya con una afinidad alta, ¿sí? En consecuencia una avidez alta. Por más que yo le pusiera la urea, estos anticuerpos casi no se iban a despegar, no va a haber mucha variación, ¿tá? Y entonces el resultado que yo tengo al final va a ser muy parecido al pocillo que yo no le puse urea. ¿Tá? Entonces yo ahí voy a saber que mi anticuerpo era de alta avidez, en consecuencia esa IgG que yo estoy viendo es una IgG de una infección pasada. Entonces usted dice que si es de menor avidez, el color va a ser diferente al primero. Va a ser menor, ¿sí? Porque vos no te ves cuando le pegabas la urea, esto se te va a despegar. En consecuencia va a unir menos anticuerpos secundarios, vas a tener menos enzimas, vas a generar menos producto y vas a ver menos color. Así es como se usa el test de avidez. Entonces yo en lugar, pongámosle, de hacerle un dosaje de IgG a las 3-4 semanas, puedo hacerle quizás un test de avidez y saber si la IgG que yo estoy viendo es una IgG reciente o una IgG pasada. Profe, o sea que este vendría a ser como la confirmatoria de esto, digamos, o sea, pero este del tiempo. Claro, vos por ejemplo en lugar, viste que al principio hablamos de que si yo mido la IgG en un momento y a las 3-4 semanas puedo ver si aumentó, si sigue igual, si bajó, etcétera, para saber si es reciente o vieja, ¿sí? Bueno, por ahí con un test de avidez yo ya lo puedo solucionar, ¿sí? Si tiene una avidez baja, voy a saber que es una IgG reciente, y si tiene una avidez alta, es una IgG ya vieja. Sin necesidad de hacer la comparación a las 3-4 semanas. ¿Usted siempre se hacen las dos o Tenés- en este caso como para compararlo? No, esto tenés que hacerlo en paralelo, porque vos necesitas saber si esta urea despegó algo o no, si afectó o no el anticuerpo al antígeno. Claro, entonces está algo para comparar. ¿Sí? Sin tratamiento y con tratamiento. Y eso se hace una relación y se compara. Profe, ¿cómo lo piden los médicos a veces? Test de avidez. Pide como bien. No pueden, no sé, solamente se hacen el toxo y puede ser un otro. Si querés, se puede aplicar a otras cosas, pero el No, toxo no. tiene bastante utilidad hacer el test de avidez. Porque sí me interesa saber si es pasado o reciente. Si la vida baja era porque era reciente. Es reciente, ¿sí? Acordate que con el tiempo los anticuerpos maduran afinidad, ¿sí? A mayor afinidad, mayor avidez, ¿no? Si vos te quedás con el concepto de que el anticuerpo madura afinidad y sabés que la suma de las afinidades te da la avidez, te vas a acordar. Sí, esto se puede hacer por ELISA, por quimioluminiscencia. Yo les mostré este porque es como más fácil de ver, ¿ah? Pero siempre tiene que ser algo como comparado. Sin urea, con urea, y se hace una relación. Pero si hacen en las cubetas esa de lista. Se puede hacer por ELISA por otras técnicas. Yo se las muestro en esta como para que visualmente les sea más práctico. Yo lo puedo hacer por método automatizado de quimioluminiscencia también, desde bien, ¿sí? Después todo lo Pero el concepto es que yo voy a hacer un ensayo para determinar IgG y a su vez IgG en tratamiento con urea. Y voy a comparar el resultado final, ya sea por ELISA, por lo que sea, ¿tá? Lo que me importa a mí es obtener un resultado que voy a comparar cuánto me da con y sin tratamiento con urea. Bien. Yo ya dije que me encanta toxo, es bien rebuscada. ¿Está? Es interesante. Entonces fíjense, acá aplicamos no tanto lo que venimos viendo, ¿sí? Vemos algunas modificaciones con el ELISA de captura, ELISA donde mezclamos captura con aglutinación, y volvemos a un concepto muy básico que es la avidez, que lo vimos allá al principio, ¿sí? De la materia. Bueno, acá lo vemos aplicado. Se puede estudiar la fuerza de vida del anticuerpo al antígeno. Bien. Yo ya avisé por el grupo, recuperatorio del segundo parcial es el jueves que viene. ¿Sí? El segundo parcial era
aglutinación, inmunodifusión radial, electrometría, turbidimetría y calchadas. ¿Se acuerdan? Sí. Bien. Va a ser oral. Y bueno, ya veremos, el tercer parcial va a ser en octubre. ¿Sí? Yo no estoy en el mes de septiembre. Vengo el 7 de septiembre, pero ya después me desaparezco hasta octubre porque voy de vacaciones. Así que cuando vuelva, por ahí repasamos la primera semana y ya la siguiente, el tercer examen. Son 3 parciales, ¿no? 4. Vemos cómo llegamos de acá a fin de año, ¿verdad? Pero en el tercero va a entrar todo lo que seguimos viendo de Chagas, más sífilis, más toxo. ¿Verdad? Eso es el tercer examen. Así que bueno, ahí estamos.